Bien, ahora continuamos con lo que es preparación, que es el barismo. La preparación del café, la transformación del café desde el siglo XII hasta 1990. En el siglo XII aproximadamente, Kieser-y-Bunia fue el uso de la fruta entera del café y posteriormente el grano del café, ¿verdad? En el siglo XVII se crea el hervidor en Bagdad, la capital del actual país de Irak, y se utiliza un hervidor para los granos de café, para que bulla. En el siglo XVIII, tiempo después, se crea el sistema por infusión en Francia, el cual es el paso de un sólido poroso a un líquido. En el siglo XVIII se crea el percolador inglés, que es el paso de un líquido por un sólido. Sí, pasamos de un líquido por un sólido poroso. En 1822 se crea en Francia la máquina que utiliza la presión a vapor. Recordemos que en esas épocas fue la revolución industrial. En 1833 en Inglaterra se inventa la máquina, la fuente con vapor. Recordemos que en esas épocas fue cuando en el Reino Unido se empezó a dar lo que fue la revolución industrial, como acabo de repetir. En 1837 se crea el percolador francés y en 1840 en Francia se crea el sistema vacuum, sistema por absorción. Actualmente el vacuum es la aspiradora, quiere decir en inglés, ¿verdad? Tiempo después, en 1845, se crea otro prototipo de hervidor en Francia y se expone en la Exposición Universal de París. En 1849 en Potsdam también. En 1901 Betzera crea una primera máquina para el café expreso. En 1906 Betzera, esta persona, patentiza su máquina para café expreso en Milán y vende la patente a Pavoni. Esta máquina preparaba 150 tazas de café por hora. Es un invento extraordinario. En 1908 se inventa el primer filtro de café por Melitza-Benz en la ciudad de Dresden, Alemania. Sí. En 1933 Alfonso Vialetti crea por primera vez el café Moka en Italia. Recordemos que hay un lugar en Yemen llamado Moka también. En 1935 Illy e Ileta crean en Italia una máquina con aire comprimido y dosificación automática del café. Para tiempo después, en 1948, Gaya inventa la máquina con palanca y resorte. Estas evoluciones se fueron dando para facilitar más la manera en cómo preparar el café. En 1952, Simbati utiliza por primera vez la máquina hidráulica de café. Y en 1961, Fama inventa la máquina con erogación continua en Italia, es decir, una mejor distribución del café. En 1973 se crea la máquina de dosificación de café expreso en Italia. Y en 1990 comienza el uso de la máquina automática de café expreso. Esto se implementa el uso de cápsulas de café molido para preparar expreso, empacadas de manera individual en atmósferas protegidas. Finalmente se implementa el uso de café molido para los diversos tipos de preparación del café. Con esto estamos viendo más o menos la etapa del barismo, lo que es la etapa de preparación. Finalizamos esta etapa.